Días, ¿cómo están? Tardes, perdón, tardes. Ya. ¿Cómo están? En la mañana les pregunté que si se habían bañado. Y yo hago la misma pregunta. Porque cuando uno no se baña sí se nota, ¿eh? No se crean. Bienvenidos todos. Bienvenidos los bañados y los no bañados también. Acompáñame a orar. Señor, gracias por un día más de vida que nos das. Gracias por el privilegio que tenemos de tener libertad y de escoger a qué Dios servir. Nosotros hemos decidido servirte a ti. Si estamos aquí es porque tenemos hambre de ti, porque queremos estar contigo, Señor. Pedimos que hables a lo profundo de nuestro ser y que hoy, a partir de hoy, sea un parteaguas, Señor, y cambiemos nuestra perspectiva, nuestra visión sea renovada y podamos crecer, avanzar, ser establecidos en ti, Señor. Háblanos, que tu palabra penetre lo profundo de nuestro ser y caiga en buena tierra esa semilla y produzca fruto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues quiero hablarles hoy sobre una iglesia firmemente establecida. Ese es el tema. Estuve yo luchando ahí como que qué nombre ponía y empiezo con uno y acabo con otro y finalmente, bueno, quedó una iglesia firmemente establecida. Pero ¿qué es la iglesia? Tenemos que entender qué es la iglesia. La iglesia no fue una idea humana ni es una institución de hombres. La iglesia es la idea de Dios. La iglesia es el plan de Dios y tú y yo necesitamos la iglesia. ¿Alguien reconoce que necesita la iglesia? Yo necesito la iglesia. Espero que todos al salir de aquí estemos segurísimos de qué es la iglesia y de que también necesitas la iglesia. La iglesia es para ti, te conviene. Pero sin embargo la iglesia ha tenido una crisis de identidad. La misma iglesia ha padecido de esto porque la misma iglesia no sabe qué es. O sea, si te digo, a ver, ¿qué es la iglesia? Pues tal vez puedas dar una definición o incluso yo mismo podamos dar una definición y luego cambiar esa definición y no estar seguro de lo que estamos diciendo. Así es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Bueno, aunque para algunos pertenecer a una iglesia es como pertenecer a un club social, en donde tú pagas tu cuota y tienes derecho a ciertas cosas, tienes ciertos horarios, ciertas actividades. Y bueno, dices, pero es que aquí no le llaman cuotas, le llaman diezmos o ofrendas o no sé, cada quien podrá ver, pero algunos ven la iglesia como un club social, pero la iglesia hay que entender que no es una organización, aunque necesita tener organización. La iglesia requiere de organización, por algo tenemos, aquí salieron en la pantalla los horarios y tratamos de respetar los horarios, tiene que estar organizado. Ahorita en este momento hay clases para los niños de diferentes edades y están organizados en diferentes etapas de la vida. Hay clases entre semana para ti, para mí. Hay una organización, pero la iglesia no es una organización. Aunque tenemos un horario a las 10 de la mañana para una primera reunión en domingo, tenemos esta segunda y tratamos de cumplir los horarios al pie de la letra porque queremos estar organizados. Pero la iglesia no es una organización, aunque necesita organización. No es un lugar tampoco, no es un edificio, porque muchas veces se nos dijo, o te preguntaban, ¿a dónde vas? Hasta yo mismo, no, pues voy a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? O sea, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un lugar. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es algo que somos. Somos la iglesia. Y pregunto, ¿quién sabe qué es la iglesia? O sea, que tú eres la iglesia. Tú sabes, dices, yo sé que yo soy parte de la iglesia. Así es. Ahora, para entender esto, quiero hacer una diferenciación entre organismo y organización. Y miren, tengo aquí una imagen para entender. Tengo aquí un manojo de palitos de madera que están unidos por un listón. Simple, y dices, esto es una cosa, sí, aquí está, tiene unidad, sí, todos estos palitos son del mismo tamaño, todos están unidos, tienen una unidad organizativa, pero no podemos decir que son uno. Yo puedo dividirlos, separarlos, si son independientes de alguna forma,
no podemos decir que son uno, no hay una unidad interna, hay una unidad externa, pero no hay esta unidad interna. Están organizados, son una organización, son igual un grupo de personas que asisten a un club, son parte de una organización. Pero, ¿qué pasa con esas personas? Hay algo que las une, porque están organizadas, podemos decir. Pero a diferencia de esto, traigo aquí esta planta que pedí prestada de una vecina de por aquí. Esta planta es muy diferente a esta organización. Esto sí es un organismo. Y es un organismo que está vivo. Hay un tipo de unidad que es diferente. Tiene muchas partes, diversas partes. Tiene tallos, tiene hojas, puede dar flores, tiene raíces. Pero hay una unidad interna en esta planta. Tiene vida, tiene una vida interna. La planta no es una organización. La planta es un organismo. No es una unidad organizacional, es una unidad orgánica. Un cuerpo vivo con diferentes partes, con funciones separadas, pero esenciales para la vida del individuo. Un cuerpo formado por órganos diversos que trabajan juntos para llevar a cabo las diversas actividades o procesos de la vida. Así es una iglesia. Una iglesia tiene diferentes miembros, diferentes cuerpos con diferentes funciones y todos se necesitan los unos a los otros y es muy diferente a una simple organización. Ahora quiero hacer también una diferenciación o una explicación, ver el concepto, entender el concepto de lo que es iglesia con I mayúscula e iglesia con I minúscula. La iglesia con I mayúscula se refiere a todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares. Algunos la llaman la iglesia universal. Todos los creyentes están unidos en Cristo o por Cristo, están unidos a Cristo, por lo tanto están unidos entre sí. Y tú al convertirte a Cristo, al nacer de nuevo, llegas a ser parte de esta iglesia universal, iglesia con I mayúscula. Pero hay la iglesia con I minúscula, que es la iglesia local. Esto es una iglesia local. En Valles hay muchas iglesias con I minúscula locales. Fruto Abundante es una iglesia, una de tantas, que entre todas vienen a formar la iglesia universal. Sin embargo, hay personas que no son verdaderamente creyentes en la iglesia con I minúscula. Por lo tanto, no pertenecen a la iglesia con I mayúscula. Y la palabra de Dios, la escritura nos habla del trigo y de la cizaña. Estas son dos cosas que están juntas, pero no son lo mismo, son diferentes. Pero va a llegar el momento en el que sí vamos a poder distinguir entre ellas. Ahorita se confunden entre sí, pero al final de los tiempos es cuando van a ser separadas. Entonces, esas cizañas pueden estar en la iglesia con I minúscula y no pertenecer a la iglesia con I mayúscula. Están ahí. Ahora, en la parábola dice, bueno, y si vamos y arrancamos a esas para que ya no estén. No, dice el Señor, porque vas a arrancar las buenas con las malas. Mejor vamos a esperar hasta que sea el tiempo, y en ese tiempo va a ser cosechado y ahí va a ser separado el trigo de la cizaña. ¿Tú qué eres? Digo, no eras para dudarle, esa era para luego soltarla. ¿Qué consideras que eres? A lo mejor hay uno que otro medio cizañoso, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con esto. Tenemos que estar seguros de decir, no, yo soy del trigo, yo soy lo que va a cosechar el Señor. Ahora, para entender bien mejor esto, veamos qué es la iglesia. La iglesia, en primer lugar, es un cuerpo. Y leemos primero que nada en Efesios capítulo 1, y vamos a ver varios pasajes de Efesios. Vamos a ver 4 imágenes que surgen del libro, de esta carta de Efesios. Capítulo 1, versículos 22 y 23. Y después vamos a leer capítulo 4, empezamos. Nos dice que la iglesia es un cuerpo, y como cualquier cuerpo tiene una cabeza. ¿Cuándo has visto un cuerpo sin cabeza? El cuerpo tiene que tener una cabeza con C mayúscula. Vamos a decir, ¿quién crees tú que sea la cabeza de este cuerpo de la iglesia?
Cristo. Jesús es la cabeza, y en Efesios 1:22 nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hay que entender ahorita. Pero si vamos a Efesios 4, versículo 15, sigue hablándonos de este mismo concepto, de esta misma imagen de la iglesia que es un cuerpo. Dice 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ya lo sabíamos, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, o sea, es todo un cuerpo, no es parte del cuerpo, todo el cuerpo. ¿Cómo debe estar? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la imagen que tenemos de un cuerpo como una planta que es todo un ser vivo y que tiene diferentes partes que se ayudan entre sí. La flor produce el polen y luego hay la reproducción, pero la flor sola no puede vivir si no tuviera los demás elementos, tuviera un tallo, tuviera las hojas, tuviera raíces, no puede, pero junto este cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una segunda imagen que encontramos en Efesios también es que es un edificio. Y luego lo leemos en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Vemos que la iglesia es un edificio, es un templo, y no es cualquier edificio. Es una clase especial de edificio. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces este templo es un lugar en donde va a llegar a habitar Dios. Esta es la iglesia también. ¿Qué sigue? Tercera imagen es una familia. Una familia me ayuda a entender lo que es la iglesia, porque aunque sabemos que la iglesia es un cuerpo, la iglesia es un edificio, un templo. Luego en el capítulo 2, versículo 19, vemos que la iglesia es una familia y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Así es que hay una relación con los demás. Si tú eres de la familia de Dios, pues tienes hermanos y hermanas. Todo eso nos hace hermanos y hermanas a nosotros, y estamos conectados y estamos ligados inseparablemente porque somos de la familia de Dios. En Efesios 2:19, lo vuelvo a leer, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos un cuerpo, somos un edificio, una casa espiritual, pero también somos la familia de Dios. La Biblia en lenguaje sencillo dice: por esto, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios, y esto me encanta porque cuando tú eres de una familia, tú tienes derechos. Tienes obligaciones, pero tienes derechos. Tienes, por ejemplo, derecho a una herencia, tienes derecho a convivir, tienes una identidad, tienes cosas que las tienes por ser parte de esa familia. La Biblia amplificada dice de ese mismo pasaje: por lo tanto, ya no son extranjeros, exiliados, migrantes, excluidos de los derechos de los ciudadanos, sino que ahora comparten la ciudadanía con los santos, el propio pueblo de Dios, consagrado y apartado para sí mismo, y perteneces a la familia propia de Dios. Ya eres parte de una familia de Dios, ya no eres que andas ahí sin rienda, no, tienes una familia, eres parte de la familia de Dios. Y una cuarta imagen, una cuarta metáfora que encontramos también en Efesios es que en el capítulo 5, en Efesios 5, del versículo 22 al 33, encontramos que la iglesia es una novia, la novia de Cristo, casada con Cristo.
Y esto significa que entonces tenemos una relación de pacto con Cristo y con cada uno de nosotros. Efesios 5:22 me hace esta analogía entre el esposo y la esposa, al igual que Cristo y la iglesia, y me da las funciones que tiene el esposo y las funciones que tiene la esposa, que son similares a las funciones que tiene Cristo y las que tiene la iglesia. Y vamos a leerlo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y esto es lo primero que me dice de las esposas. Obvio que la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo. Vamos a ver. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ya lo habíamos visto esto, ¿no? Es el cuerpo de Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas a sus maridos en todo. Pero luego dice maridos, y aquí le dice lo que el marido debe hacer con la esposa. ¿Qué debe hacer? Amad a vuestra mujer, a vuestras mujeres. Dice, bueno, maridos en plural, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo entregó su vida para salvar a la iglesia. De la misma forma, el marido tiene que amar de tal forma a su esposa que está dispuesto a dar su vida por ella. Esta es la primera vez que le dice aquí, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero lo va a hacer 3 veces, como vamos a ver. Vuelvo a leer 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, esto lo hace Cristo con la iglesia. Él purifica a la iglesia, Él santifica a la iglesia. Fuera de Cristo la iglesia no puede ser santa. Fuera de Cristo la iglesia no puede ser pura. Necesita a Cristo. Fuera de Cristo la iglesia no puede estar sin mancha y sin arruga. Pero gracias al sacrificio de Cristo, que se entregó a sí mismo por ella, viene a lavarla, santificarla y le da nuevas ropas y la viste de blanco y puede presentarse delante de Dios santificada, justificada. Y luego dice el versículo 28, así también los maridos deben, y vuelve a decir una segunda vez, que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ya había dicho que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero ahora está diciendo, el marido debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Y completa ahí diciendo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bueno, Cristo ama a su cuerpo, la iglesia. ¿Se acuerdan que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo? Así el marido debe amar a su cuerpo como a su mismo cuerpo, a la esposa. La debe amar porque nadie, dice el 29, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que y esto lo hace Cristo con la iglesia, la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. El esposo no solo debe amar a la esposa, sino que la debe sustentar y la debe cuidar. A la esposa le gusta sentirse protegida, amada, cuidada, sustentada. Esa es la responsabilidad del marido. A veces se cambian los patrones, pero esa es la responsabilidad. El marido es el responsable de sustentar, de llevar el sustento a la casa. Muchas veces la mujer ayuda, qué bueno, pero el responsable es el marido. No cambiemos esto. Y aquí entonces eso me hace ver que Cristo sustenta a la iglesia, que Cristo cuida a la iglesia también, y que Cristo ama a la iglesia como a su mismo cuerpo. Y luego dice, ¿qué versículo voy? ¿30? Sí, ¿verdad? ¿30? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, me estaba hablando del esposo y la esposa, pero me estaba hablando de Cristo y de la iglesia. Y el 33 me dice, por lo demás, cada uno de vosotros, y vuelve a decir, por tercera vez, como que los hombres somos medios, no nos entra a ver, no tienen que repetir las cosas. Por tercera vez le dice, cada uno de vosotros, ¿qué debe hacer? Ame también a su mujer como a sí mismo. Entonces ya había dicho primero, debes de amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debes de amar a tu esposa como a tu mismo cuerpo. Y aquí me está diciendo, debes de amar a tu mujer como a ti mismo.
Pero luego le dice a la mujer otra cosa también, ahí termina. Y la mujer respete a su marido. Es decir, la iglesia debe respetar el señorío de Cristo. Debe respetar a la cabeza, que es Jesús, y debe obedecerlo y debe estar sujeta a sus mandamientos, a su palabra. Ahora, entonces tenemos estas 4 metáforas: un cuerpo, un edificio, una familia y una novia, ¿verdad? Y todas estas 4 cosas que vienen en Efesios, cada una de ellas es la imagen de cómo estamos orgánicamente relacionados con Cristo. Porque si vemos cada una de ellas, por ejemplo, un cuerpo tiene una cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Está relacionado así con Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo, se somete a Cristo, que es la cabeza. Pero también es un edificio, y el edificio tiene un fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Cristo. Tiene una base, Él es la piedra angular, es la piedra principal. Si no está Cristo en donde está construida la iglesia, se va a derrumbar la iglesia. Número 3, una familia. Toda familia tiene un padre. No puede haber, si no hay padre, no hay familia. Y nosotros tenemos nuestro Padre Celestial que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos defiende, que nos aconseja. La iglesia es una familia que tiene un padre en común, y eso nos hace ser hermanos entre nosotros. Y por último, una novia. ¿Qué tiene la novia? No puede haber una novia solitaria, ¿verdad? O sea, tiene que tener novio. O sea, la novia tiene esposo, vamos a decir. O sea, la esposa tiene esposo, y el esposo es Jesús. Y todo eso nos relaciona entre nosotros. Somos piedras vivas en el templo que Él está construyendo, en el que Él es la principal piedra angular. Él es el cimiento en donde podemos estar fundamentados, y como somos de una familia, somos hermanos los unos a los otros, pero eso nos hace estar entrelazados, estar unidos, y qué padre ser parte de esto, de este plan que Dios tiene. Un cuerpo, un edificio, una familia, un matrimonio. Son hermosas imágenes que podemos ver en la Biblia y nos lleva a entender lo que es la iglesia, pero podría también haber conflictos en cada una de estas 4 situaciones, de 4 imágenes, y hay problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa con un cuerpo? Un cuerpo se puede enfermar. Un cuerpo puede no estar sano, no puede estar de forma correcta. Un edificio se puede cuartear, se puede derrumbar. Una familia, ¿qué podrá pasar con una familia? Pues hay familias disfuncionales. Hay familias donde cada uno de los miembros no está cumpliendo el rol que le toca dentro de esa familia, y eso hace que sea una familia disfuncional. Y a la novia y esposa puede haber infidelidad también. Y a veces las familias son sumamente disfuncionales, pero aquí lo que me llama la atención es que Dios no las abandona. Aunque la iglesia sea infiel, Él permanece siendo fiel. Aunque seamos malos, Él sigue siendo bueno, y Él sigue siendo misericordioso, y Él ama a su iglesia, imperfecta como sea. Aunque esté hecha un desastre a veces la iglesia, Él la ama tanto que entregó su vida por ella. La ama como a su mismo cuerpo, la ama de tal forma como a sí mismo. Y entonces quiero que ahora ver unas imágenes. Ya vimos imágenes de lo que es la iglesia, que es este cuerpo, familia, edificio y novia, matrimonio. Pero ahora vamos a ver cuadros de iglesias o creyentes no establecidos, que no están firmes. Y esto vamos a entenderlo como un cuerpo que está desmembrado. Con el crimen organizado llegamos a tener noticias de situaciones tan serias de cuerpos desmembrados y cosas muy grotescas, que obviamente no podemos imágenes de eso, pero podemos entender de lo que se trata. Un cuerpo desmembrado es el primer cuadro que simboliza una iglesia no establecida. Un cuerpo que está desintegrado. Y la Biblia describe a la iglesia de Cristo o la iglesia universal como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo,
Y en Efesios 4, versículo 16 dice que está bien concertado. Estos diferentes miembros están bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, yo tengo dedos que están unidos a la mano y la mano está unida al antebrazo y al codo y hay coyunturas que están uniendo cada una de esas partes diferentes del cuerpo. Una congregación es así, esta congregación, esta iglesia con I minúscula, esta iglesia local, también en lo local así debe estar, bien unida, concertada. ¿Qué es un concierto? Pues cuando se juntan músicos y tocan juntos y cada quien toca diferentes cosas, pero forman una sinfonía o un concierto. Así debemos de estar bien concertados, aunque hay diferentes tipos de hermanos o miembros del cuerpo de Cristo. Hay los hermanos oreja que son buenos para oír. Deben oír lo que deben oír, no los chismes, ¿verdad? Sino, o sea, que oyen, ya te oí lo que dijiste y está allá atrás, ¿no? O sea, que andamos de chismosos. No, que se sienta a escuchar a las personas cuando traen cargas y luego el de la boca que puede aconsejar y el que tiene el olfato que, oye, algo huele mal aquí, alguien no se bañó, ¿no? Como decía, algo pasó, o sea, o hay algo podrido, y puedes detectar situaciones que otros no. ¿Por qué? Porque pues tú eres un miembro que estás capacitado para eso. Diferentes miembros con diferentes funciones y cada uno es importante. Algunos no se ven, algunos son muy llamativos y hay gente que quiere ser el llamativo siempre, pero hay algunos que están tras bambalinas y que son tan importantes. Hay personas que están orando y son funciones importantes que se necesitan dentro del cuerpo aunque no se vean. Pero si la iglesia local no está establecida, no es un cuerpo bien concertado y unido entre sí, sino es simplemente un montón de miembros como ojos, oídos, pies, huesos, órganos, que están desconcertados, que son inefectivos. En esta condición no será un cuerpo sano, no será un cuerpo fuerte, no va a cumplir su misión en la tierra. No vas a poder cumplir la función que Dios quiere que tú cumplas como miembro dentro de la comunidad donde Él te estableció, te puso. Otra imagen que podemos, antes, este montón de huesos desconectados, vamos a ver, el profeta Ezequiel en el capítulo 37, encontramos ahí que él tuvo esta visión de los huesos que están desconectados, en un valle donde están estos huesos secos y que no tienen vida. Sin embargo, se le dice profetiza, y él profetiza, y cuando llega la palabra de Dios a través del profeta, estos huesos empiezan a juntarse y empiezan a salir coyunturas entre ellos y empieza a salir piel entre ellos, pero luego le dice, oye, pero no tienen vida. Pues profetiza otra vez y entonces hay un soplo de vida que llega a estos huesos. O sea, no solo reciben la carne y la piel, sino que van y se levantan y dice ahí que se forma un gran ejército. En vez de ser un montón de huesos, ahora se convierten en un ejército, Tú y yo, como iglesia, no podemos ser huesos o cuerpos desmembrados ahí nada más tirados. No, queremos ser efectivos, queremos ser cuerpos con vida y juntos formar este ejército que Dios tiene. Estos eran cuerpos vivos y sanos, listos para cumplir el propósito de Dios. Un cuerpo unido, saludable, capaz de crecer, capaz de cumplir su misión. Pero una iglesia no establecida jamás podrá ser efectiva, porque sus miembros están desbalagados, están separados, no están unidos, no están concertados. Pongo esta imagen, si me pones la siguiente imagen, por favor, que se vea un poquito más amplia. Eso queremos ser, un ejército. Un ejército, ¿quién le entra para ser un ejército? Que queremos ser cuerpos vivos, no cuerpos desmembrados. La iglesia, estamos llamados a eso. Una siguiente imagen de una iglesia no establecida
Inciso B es un montón de materiales de construcción. Esta es la segunda figura que representa una iglesia no establecida. Un montón de materiales. Pueden ser tablas, ladrillos, polines, clavos, varilla, lámina, no sé, ¿qué más? Alambre, alambrón, blocks, todo eso, pero por separados. Cada pieza tiene un valor en sí, pero en esta condición no sirven de nada, no logran su fin. No pueden hacer una casa. Tengo un montón de blocks, no me sirve para nada si no hay cemento, si no hay varillas. Tiene que estar todo junto, bien coordinado. Un clavo solo no cumple su propósito. Un ladrillo o block suelto es inútil, a menos que lo ponga en el lugar adecuado, acompañado de lo adecuado junto con el cemento, y empieza entonces a formar esta casa espiritual. Y viene una imagen ahí de una casa que ya la quisiera yo tener también. Me la ponen. Queremos ser eso, ¿no? Queremos una casa así, no nada más tener los montones ahí de grava, de arena, de cemento. Queremos una casa. Y la iglesia es una casa bien construida, no un montón de materiales. Primera de Pedro 2, versículo 4, nos dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces este es un templo, o sea, no es una simple casa, es un templo donde viene a morar, a habitar Dios, donde ahí está su presencia. Eso queremos hacer. O sea, no solo como el ejército que vimos. No, yo quiero estar, que la presencia de Dios esté, pero tenemos que estar juntos nosotros, bien concertados y unidos, formando como piedras vivas, formando esta casa espiritual para que venga a morar entre nosotros. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, cuando se construye esta casa, tiene un fundamento estable, firme, seguro. Debemos de edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el Señor Jesucristo. Si no está ese fundamento en la iglesia, se va a venir para abajo. Y hay muchas organizaciones y muchos grupos que te ofrecen ayuda y te ofrecen tanta cosa, pero si no está el fundamento de Jesucristo, se va a venir para abajo tarde o temprano, o va a ser infructífero, o la presencia de Dios no va a llegar a estar ahí. Vuelvo a leer: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, no solo viene la presencia de Dios en este templo que formamos, sino que cada uno de nosotros somos un templo, y ahí viene la presencia de Dios a morar, y somos edificados, somos bendecidos, somos construidos también. Cuando los materiales están preparados y colocados en el lugar correspondiente, esto constituye una casa lista, digna, para ser habitada por su dueño. ¿Quién es el dueño? O sea, ya cuando está la casa lista, ahora sí está el lugar adecuado para venir. Una iglesia bien establecida es una casa donde Cristo, el dueño, puede habitar. Y si puede habitar ahí, Él puede ministrar ahí. Ministrar es servir. Él viene también a bendecirte, a ayudarte, y te va a ayudar a cumplir los propósitos de Él en la tierra. Otra imagen que quiero que entendamos, y yo ya había hablado de esto en otras ocasiones, pero nos va a ayudar a entender lo que es una iglesia no establecida. Es un aeropuerto. Cuando estás en un aeropuerto, esto simboliza una iglesia no establecida. El aeropuerto es un lugar de mucha actividad, de mucho movimiento. Gente viene, gente va, gente llega, gente sale, pero las personas no están establecidas ahí. Simplemente están de paso. Todo es transitorio, todo es provisional. Hay congregaciones que se parecen más a los aeropuertos que a una iglesia como debe de ser. Cada vez que visitas a esa iglesia, llegas y encuentras llena la iglesia.
Pero si vas el siguiente domingo, sigue estando llena, pero no es la misma gente que estuvo la vez pasada. Y si vas al siguiente domingo, es otra gente. Sigue llena. Esto no puede ser, esto no es correcto. O sea, eso no mide que esté bien esa iglesia. Esa es una iglesia no establecida. Una iglesia establecida es donde está el mismo grupo de creyentes, bien coordinados, unidos, ayudándose mutuamente, sirviéndose los unos a los otros, orando los unos por los otros. Esa es la iglesia. Aunque haya mucha actividad, unas veces hay unos miembros, otras veces otros miembros, llegan nuevos miembros que reemplazan a los que salieron. La mucha actividad o movimiento no garantiza que la iglesia esté establecida. Es una iglesia aeropuerto, vamos a decirle, una iglesia no establecida. Otra siguiente imagen es la de un vivero. ¿Cómo es un vivero? Un vivero es un lugar de muchas plantas, pero ninguna es madura, ninguna está realmente sembrada y arraigada. Todos están en botecitos, en bolsitas negras, y hay iglesias en donde todos los miembros y los creyentes están en sus bolsitas y ninguno echa raíces. Obvio, ninguno crece. Obvio, ninguno va a dar fruto. O sea, no dan fruto. ¿Cómo va a estar ahí si están en bolsitas? Si no están enraizados, sus raíces son simplemente ahí muy chiquitas, muy por encimita. Le da un solazo, no tiene dónde sacar recursos, no tiene cómo protegerse. Viene el viento, las tumba fácil. A diferencia de un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto, su tiempo y su hoja no cae. Ese sí está enraizado. Pueden venir tempestades, pueden venir tormentas, pueden venir vientos fuertes, pero está firme, está enraizado. Pero los de la iglesia vivero son los cristianos que están en latas, en bolsas de plástico, esperando a ser sembrados de forma permanente. Las plantas crecen muy poco, no dan fruto. Son iglesias viveros, tienen ministerios, creyentes de poco desarrollo, que no llevan fruto y están de manera provisional. Efesios 3:17 nos dice que tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. Tienes que estar arraigado, debemos de estar arraigados. En Colosenses 2:7 dice arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Tienes que estar arraigado. Una iglesia, entonces repasando todo esto, una iglesia que es como un cuerpo desintegrado, o una iglesia que es un montón de materiales, o una iglesia aeropuerto, o una iglesia vivero, no representan la imagen de iglesias firmemente establecidas, que es el tema de hoy. Hay muchas congregaciones, incluso mega iglesias, que no están enraizadas, que son así, y son muy grandes iglesias, pero no están bien establecidas. ¿Qué les falta? Establecerse. Ahora, ¿qué significa establecerse? ¿Qué sigue? 4. ¿Qué significa establecerse? Bueno, para entender qué es establecerse, quiero que veamos unos sinónimos de esta palabra establecerse. Y me hago un lado y vamos a leerlos. ¿Me ayudan? Está bien, gracias. Confirmar, afirmar, sólido. Gracias. Permanecer, arraigar, perseverar, firme, firmeza, inconmovible, estable, constante. Y en la Biblia encontramos muchos versículos que me hablan de estas palabras. Y una iglesia firmemente establecida tiene estos conceptos. Y estas palabras nos ayudan a entender, a visualizar la condición, con mayor claridad, la condición que debe tener una iglesia que está firmemente establecida. Estas palabras describen a aquel creyente o elementos de la iglesia que están verdaderamente establecidas según el patrón bíblico. Les voy a dar unos ejemplos que Pablo les dio a diferentes grupos. El primero a los corintios. Vamos a ver qué le dijo Pablo a los corintios. Él los exhorta a estar firmes en la fe. Primero de Corintios 15:58.
Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ahí dice, estad firmes y constantes. O sea, esto habla de estabilidad, esto habla de estar firmemente establecido, firmes y constantes. Primera de Corintios 16, versículo 13. Velad, y luego dice, estad firmes en la fe. Velad, estad firmes en la fe. Y por la fe es como estás firme. Cuando tienes fe es cuando puedes estar firme. Si no tienes fe es cuando estás tambaleando y te vas con cualquier viento de doctrina, si no estás bien establecido. Y luego el apóstol Pablo a los colosenses, o sea, esto ya vimos ahorita a los corintios, pero a los colosenses los felicita. Y Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es decir, ustedes están firmes, están establecidos en la fe. Los felicito. De alguna forma está diciendo a los Gálatas, les da una exhortación y les dice que tienen que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, debes de estar firme. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No te regreses a la esclavitud. Si ya te liberaron, mantente libre en esa, mantente firme, perdón, en esa libertad. Luego Pablo le da un consejo a los de Éfeso, a los efesios, y aquí noten esto, porque aquí les dice, saben que va a haber luchas, va a haber dificultades, va a haber problemas, pero tú tienes que estar firme. Tienes que mantenerte firme. Cuando vienen tormentas, cuando vienen dificultades, si no estás firme te van a doblegar, te van a derribar, te van a tumbar y te van a dejar ahí medio muerto. Pero aquí les dice en Efesios 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Pues para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, mantente firme, sigue firme. O sea, van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles. En primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, se las digo, no la tiene ahí, al cual resistid firmes en la fe. O sea, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A él lo debe resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y luego a los filipenses también les da su mensaje y se les suplica, manténganse firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Eso quiere que estés firme, que te mantengas firme, que estés estable, que estés enraizado, que estés bien cimentado. Sin esta firmeza, la unidad espiritual se pierde. Sin esta firmeza, el evangelio no va a avanzar. Necesitamos estar firmes. No va a ser posible tener crecimiento. Filipenses 4:1, Pablo les dice, hermanos amados y deseados, estar firmes en el Señor. Y les doy una más, en la carta a los Hebreos, también ahí, Hebreos se les exhorta varias veces a mantenerse firmes en su fe en Cristo y en la doctrina sana. O sea, no solo, dice, mantente en Cristo, pero también en la sana doctrina. Dice Hebreos 13:9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar o establecer el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. O sea, tienes que mantenerte firme, bien establecido en las doctrinas correctas. Hebreos 6:19,
habla de una esperanza, no lo vamos a leer ya, pero habla de una esperanza que abrazamos en Cristo. Y si tú no tienes esperanza, hoy la puedes tener. Hoy puedes abrazarte de esta esperanza en Cristo, esta esperanza que te da salvación, esta esperanza que te da vida eterna, esta esperanza que te lleva al cielo, que estás seguro. Incluso la compara con un ancla. Y esta ancla dice que es una ancla segura y firme. Yo quiero tener esa ancla segura y firme, no quiero perderla. Yo quiero estar bien amarrado. Ahora, ¿qué es un ancla? ¿Para qué sirve un ancla? ¿Para qué un barco tiene un ancla? ¿Para tomarse fotos? ¿O para qué? ¿Para qué sirve un ancla? Pues para que esté firme, y es para estar en un mismo lugar. El diccionario define ancla como un instrumento que sirve para asegurar las embarcaciones y que ayuda para que la nave quede fija en un punto. Para eso es un ancla. Cuando tú estás enraizado, tú estás fijo en un punto. Cuando tú estás establecido, tú estás fijo en un punto y nada me mueve de aquí. Cuando tú estás bien cimentado, vas a ser inconmovible. A diferencia de que si tú no tienes un ancla, cualquier viento de doctrina te puede llevar. Y de pronto vienen y te hablan de una filosofía novedosa y ahí vas, como borrego. Y somos borregos para el Señor, ¿verdad? Pero por eso nos compara con borregos. Y luego de pronto viene otra novedad y ahí vas para el otro lado. Y con el viento te vas llevando. Pero cuando tú tienes un ancla, todas esas situaciones y esas novedades y esas cosas llamativas no te van a mover, porque tú estás bien cimentado en el Señor Jesucristo, en su palabra. Tienes un buen fundamento, no te vas a mover con cualquier cosa. Y esto nos da, esta ancla nos da un cuadro muy ilustrativo de lo que es una iglesia establecida, de creyentes y de creyentes que están bien establecidos. Cuando uno está establecido, uno está anclado a la roca y estás firme y no te mueves, estás con Dios, estás con su iglesia. Una iglesia establecida está anclada en su visión, en su ministerio, pero también en su destino. ¿Sabes qué? Yo tengo un ancla puesta en el cielo y cuando parta de esta tierra yo voy para allá porque estoy amarrado ya, ahí tengo mi esperanza, yo tengo esa ancla. Tengo esa seguridad de que voy al cielo cuando parta de esta tierra. Todos debemos quedar establecidos en el amor de Dios, en su palabra, en su fuerza, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, en una vida de santidad, en un mismo espíritu, en una esperanza que tenemos en Cristo, en la unidad espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia local. Estar establecidos en una iglesia local. Debemos de estar ahí bien amarrados y que no te venga a mover cualquier cosa. Primera de Pedro 5:6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Leemos juntos estos dos últimos pasajes. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él se va a encargar. Después de que padezcas, sí, va a haber batallas, va a haber problemas, pero es un poco de tiempo nada más. Pero Él se va a encargar de fortalecerte, de afirmarte, de establecerte. Y dice el versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ponte de pie junto conmigo, por favor. Otra iglesia que no mencioné es la iglesia museo. Sí la mencioné, ya no sé si fue en el primero o en este. En la iglesia museo, la gente visita
para ver lo que ahí está atesorado. Y ahí vemos obras hechas por hombres y cosas impresionantes y construcciones muy bonitas. En Europa hay muchas iglesias así, pero están vacías. Son iglesias museo. ¿De qué sirven? Y tienen oro y tienen cuadros preciosos y pinturas en las paredes, en los techos. Hay una así de un dedo, así de que es el dedo de Dios, ¿no? O sea, hay cosas maravillosas, pero son museos. O sea, ahí, ¿tú crees que ahí está la presencia de Dios, la gloria de Dios? No, no es eso. La gloria de Dios viene a habitar en medio de donde están las piedras vivas, formando esta casa espiritual, este santuario. Son construcciones vacías. Les mencioné las iglesias aeropuerto, que cada domingo va mucha gente, pero no está la misma al siguiente domingo. La iglesia Vivero, que tiene muchas plantas, pero todas están en macetas, en bolsitas, ninguna tiene raíces. Las iglesias bonsai. Las iglesias bonsai, ya he platicado también esto, un tío de Betty hace estas plantas bonsai, le quedan muy bonitas. Él provoca que esas plantas no crezcan y se queden así chiquitas, enanas. ¿Cómo lo hace? Planta, una semilla que sabe que la planta tiene ciertas características. No pone una planta de hojas grandotas, sino que escoge a propósito la planta, va a ser algo de ornato, la planta que tenga hojas chiquitas, que tenga el tallo en cierta forma, la corteza, para cuando ya crezcan de mucho tiempo se vean como una planta antigua, pero en chiquita. Pero como lo hace, planta la semilla y ya después que crece a cierto tamaño, saca de la tierra esa planta, que estuvo limitándole el agua también, creo, y los nutrientes, y le corta 1/3 de la raíz. Y se necesita mucha paciencia para esto, ¿no? Y luego la vuelve a plantar. Y la deja que crezca un poco más y vuelve a hacer otra vez ese procedimiento y 1/3 de la raíz se lo vuelve a cortar y la vuelve a plantar. ¿Qué pasa? Le quita el crecimiento a la planta envejece. Hay plantas de esas que tienen muchos años y están así, en vez de ser un árbol grande, pero así la fueron podando, la fueron preparando para hacer un adorno. Pero hay iglesias bonsai donde los cristianos que están ahí tienen todas las raíces mochas. ¿Por qué? Porque se han estado desplantando y se van y se plantan en otro lado, salen de ahí y andan brinque y brinque. Hay cristianos chapulines. Y cada brinco que estás dando, parte de la raíz se te está quedando. Ahora, no quiero condenar a nadie. Hace rato platiqué esto y una persona estaba aquí de visita, pero no vive aquí. Le digo, oye, pues no te preocupes, o sea, pues ¿cómo vas a venir si no eres de aquí, verdad? O sea, y ya después ya le entendí, pero primero me cayó la pedrada, me dijo. No se trata de esto. Si has hecho en otro tiempo cosas así, ya no lo hagas. Simplemente, echa raíces ya en un lugar, ya no estés brinque y brinque. Todos son bienvenidos, qué bueno que están aquí, pues vamos a echar raíces, vamos a sanar si hay heridas, porque muchas veces tuviste que salir por alguna causa, o porque te cambiaste de ciudad, o porque te cambiaste de trabajo, o porque te cambiaste de casa y te queda más cerquita, por la situación que tú quieras. Tú eres bienvenido aquí, queremos que seas parte de la familia, fruto abundante de esta familia de Dios, de esta iglesia. Eres bienvenido, pero ya no estés cambie, ya echa raíces en un lugar, establécete, porque si no, no vas a poder dar fruto ni vas a poder crecer, porque queremos ser, por último, número 5, una iglesia que está establecida sobre la roca. Y esta es una iglesia que es inconmovible, sus raíces son profundas, están nutridas por buena tierra. No les falta agua porque están junto a las aguas, como el Salmo 1 menciona que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bueno, luego más adelante dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. ¿Cómo son los árboles pegados al río? Árboles más grandes, que echan raíces, que nunca les faltó nutrientes, que nunca les faltó agua. A diferencia de unos que están así en las lomas, que
todos raquíticos, no crecieron, les faltó humedad o no tienen suficientes raíces para alimentarse. No, queremos ser árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, y el agua viva es Jesucristo. Es el que nos sostiene, el que nos levanta. Queremos ser una iglesia firmemente establecida, fundamentada en la palabra de Dios, que sea cristocéntrica, dirigida por el Espíritu Santo. Una iglesia que es podada por Dios. Y es una iglesia que en esas condiciones es una iglesia que produce fruto, que se multiplica, que crece. Somos una iglesia, la iglesia de Cristo. Necesitas a Cristo. Necesitamos a Cristo. Es el primer paso. Entonces vamos a terminar orando, rindiéndonos al Señor y reconociendo nuestra dependencia total de Él. Amén. ¿Quieres ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Se entiende ya mejor lo que es la iglesia de Cristo? Levanta tus manos y ríndete al Señor y dice: Señor, aquí estoy delante de ti. Te necesito, te anhelo. Quiero estar bien cimentado en la roca que es Cristo. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que tú me dirijas. Yo bendigo a cada miembro de esta iglesia, Señor. Bendigo a cada persona, Señor, que es parte de esta iglesia. Incluso bendigo a todos aquellos que han pasado por esta iglesia, que por alguna causa ya no están aquí, que se han ido a otro lugar. Yo los bendigo y te pido que tú sigas guiándonos, moldeándonos, dirigiéndonos, hablándonos, tocándonos, usándonos. Queremos dar fruto, Señor, pero para dar fruto tenemos que estar pegados a ti. Nos ponemos en tus manos. Sé nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Queremos estar bien cimentados sobre un fundamento confiable, firme. Y tú eres la principal piedra del ángulo, Jesús. A ti damos la honra y la alabanza. Gracias porque a pesar de lo que hemos sido, aún así tú no has dejado de amarnos. Tú nos amas de tal forma que entregaste a tu cuerpo por nosotros. Entregaste tu vida para salvarnos, para rescatarnos, y tú eres el que nos purifica, el que nos limpia, el que nos santifica. Gracias, Señor, por vestirnos de ropas limpias, nuevas. Queremos estar preparados para encontrarnos contigo, Señor, en las nubes. Tenemos un ancla firme, nuestra esperanza en Jesús, en las promesas de tu palabra. Sabemos, Señor, estamos seguros que vamos camino al cielo. A ti damos toda gloria, honra, honor y alabanza. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias.